Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, señora ministra de Hacienda, señores viceministros, amigos de la prensa. Creo que la exposición que ha hecho aquí la señora ministra ha sido clara de la necesidad urgente de hacer una reforma tributaria de contingencia, porque estamos a las puertas de entrar en un problema mucho más serio de crisis fiscal. Aún no estamos en eso, pero estamos a las puertas. Y creo que nadie mejor que doña Rocío haya venido aquí, quien ha sido la Contralora General de la República por 8 años y ha podido y ha sabido entender estas cifras y ha estado valorando la condición del país en lo que es la sostenibilidad fiscal. Y eso le da a ella una gran autoridad de todo tipo, autoridad técnica, autoridad moral para venir a hablar de estos temas, y eso de verdad que satisface que la hayan designado en ese puesto en estos momentos, porque nos permite esa confianza. La necesidad urgente de un ajuste fiscal nos obliga a actuar rápido, so pena de gravísimos efectos adversos para el país en general, y me voy a tomar el tiempo para enunciar algunos, porque hemos estado viendo que si hacemos estos, qué impactos tiene, pero también tenemos que valorar, si no hacemos esto con la rapidez, cuáles otros impactos estaríamos teniendo. Y el problema de iliquidez, de que el gobierno caiga en iliquidez o en insolvencia y que nos rebajen la calificación de nuestra deuda soberana y demás, nos llevaría a una catástrofe financiera del país. Con los efectos que esto tendría, nos llevarían obligadamente a recortar programas sociales. Y cuando hablo de programas sociales, son programas como protección a la niñez, como protección del anciano, como protección del ambiente, el tema de pensiones no contributivas, la inversión hospitalaria y en infraestructura básica, por ejemplo. Y es que cuando tenemos 38 años de un país que no ha entrado en crisis, entonces nos parece que las cosas son así y así van a ser por siempre. Y esto yo creo que sí nosotros tenemos que valorarlo y saber que no, que hay que tomar decisiones y que las cosas no son así porque por 38 años los hemos tenido, que ha sido una bendición de Dios que tengamos esto. Si tuviéramos nosotros un problema fiscal serio, de iliquidez del gobierno, como lo he dicho, nos elevaría el costo del financiamiento y los efectos dañinos sobre los hogares, sobre las familias que tienen deudas de todo tipo, de vivienda, sobre las empresas y sobre el Estado mismo, nos llevaría a la quiebra de muchas familias y nos llevaría a que muchas empresas grandes y pequeñas perdieran su patrimonio, sus ahorros, y sometería al sistema financiero mismo a estrés. Esto es bien sabido en otros países cuando esto ha sucedido. Cada punto porcentual de incremento en la deuda pública de nosotros significa 175.000 millones de colones al año más en el pago de intereses. 175.000 millones significa algo así como el presupuesto de 22 ministerios de Economía, significa 25.000 bonos de vivienda, y eso es un solo punto porcentual. Por eso no podemos nosotros permitirnos postergar esto por el grave impacto que tiene en las mismas finanzas y por el grave impacto que tiene en las familias. Un problema de insolvencia de Costa Rica significaría tener que aceptar la injerencia de prestamistas internacionales que vendrían a prescribirnos a nosotros la política macroeconómica y social de este país, poniendo condiciones a las reformas internas que ellos van a creer convenientes para hacer la refinanciación de nuestras obligaciones. Esto sí es perder soberanía y esto sí sería perder autodeterminación como Estado. Implicaría disponer de activos valiosos del Estado, y cuando
implicaría disponer de empresas públicas medulares para la acción solidaria de esta nación y disponerlos a precios de liquidación cuando estamos en una crisis, y esto sí es grave para una nación. La recesión que sobreviene a una situación de estas siempre incrementa el bache, porque si se incrementan las tasas, la misma deuda genera más déficit, y el desempleo y el menor crecimiento de la economía repercuten en que la recaudación de impuestos sea menor y el bache se haga cada vez más grande. Y eso genera desempleo, genera quiebras, genera mucho más pobreza. Países como Grecia, países como Portugal han visto duplicarse los niveles de pobreza. Argentina en el año 2000 vivió una crisis de este tipo y el 60% de la población cayó en pobreza. Esto sí es costoso para una nación no hacer un ajuste. Este ajuste lo hemos postergado nosotros por más de 25 años y hemos creído primero que podíamos financiar cada vez más programas y proyectos públicos, disminuyendo la inversión. Al principio, cuando ya no se pudo más disminuir la inversión, tomamos la decisión de hacerlo y financiarlo con deuda, pero llegó el momento en que ya esos mecanismos están cerrados. Costa Rica también ya vivió la crisis de los años 80 y aquí no todos, pero muchos recordamos la crisis de 1980 y pasamos esa experiencia amarga que nos hizo perder una década de esfuerzos productivos a nosotros. Digo esto no para asustar, digo esto no con el afán aquí de que se piense que estoy asustando a nadie, sino para que caigamos en conciencia de la evidencia empírica que muestra con claridad las consecuencias de una crisis. Hay propuestas de salida ahorita sobre la mesa y eso hay un ajuste del gasto que ha expuesto muy bien la señora ministra. Hay un plan de fortalecimiento de las finanzas públicas mediante un proyecto de ley progresivo. Tenemos una propuesta de mejora recaudatoria. Y está el esfuerzo del Poder Ejecutivo para dinamizar la economía. No voy a entrar en esto porque sería ponerme a explicar algo que no me alcanza en el tiempo. Todo lo anterior lo estamos haciendo tomando en cuenta normas socialmente justas y respetando el Estado de Derecho. Y esto es lo positivo, esto es lo grandioso de este plan de ahora. No hay despidos en el sector público, no hay recortes salariales, no hay pérdida de derechos adquiridos y el ajuste fiscal se está haciendo justo y progresivo, sin sacrificio de los programas de ayuda social. Y entonces yo veo que vamos por la ruta correcta y estamos en el justo tiempo de hacer estos cambios. El plan de fortalecimiento de las finanzas públicas se hace necesario también porque la estructura productiva de Costa Rica ha cambiado. Costa Rica hace 25, 30 años atrás producía bienes tangibles, mercancías. Hoy el 70% son servicios y necesitamos adecuar la estructura productiva para que capte también esos otros sectores mucho más dinámicos. Y es necesario también adaptar la estructura impositiva a una Costa Rica hoy más encadenada a los procesos internacionales de producción. Tiene elementos esa reforma, ese plan de fortalecimiento de las finanzas públicas que incluye cosas nuevas también como las ganancias de capital, que grava algunas y tiene algunas normas, antiparaísos fiscales. Sí debemos dejar claro nosotros que este plan de contingencia es un plan de contingencia fiscal para salir del bache y preparar el terreno de inmediato para que convoquemos a una reforma más integral, más amplia de la fiscalidad,
donde los distintos sectores políticos y la sociedad civil nos pongamos de acuerdo. Pero esto es urgente, esto no lo podemos soslayar nosotros. Acá yo quiero, ministra, decirle, yo le hago una propuesta para que el Ministerio de Hacienda revise minuciosamente los programas de gobierno de los partidos políticos aquí representados. Acabamos de pasar una contienda política y que incluyamos todas las propuestas de reducción de gasto que estén en los programas de gobierno de los partidos aquí representados. Yo creo que es el mejor ejercicio que debemos hacer y ponerlo ahí junto con lo que ya usted ha recopilado para que esto tenga un sentido mucho más social, más inclusivo. Y esto de veras que es una forma de darle más democracia y más participación en esto, a este plan de contención del gasto. Acá no podemos nosotros soslayar la responsabilidad que nos corresponde, que se unen de manera urgente a la aprobación de la moción 208 bis y la discusión necesaria del proyecto, para la discusión necesaria del proyecto 20.580. Yo creo que esto tenemos que hacerlo nosotros cuanto antes. Estoy de veras muy satisfecho de oír las formas, los interrogatorios, la forma en que se han evacuado las preguntas que se han hecho y he visto una actitud muy responsable de todos los compañeros de las diferentes fracciones en el sentido de darnos cuenta a fondo y con responsabilidad de lo que esto implica. Así es que yo creo que con esta recomendación y con la presentación que ha hecho usted, que me siento yo de veras muy satisfecho y creo que debemos pronto pasar a la aprobación de esa moción para seguir adelante. Muchas gracias.